se busca. Su nombre, Jesús de Nazaret. Edad, 33 años. Origen judío, profesión, carpintero. Se le acusa de predicar la verdad, de llamarse hijo de Dios y de enseñar a amar al prójimo como a sí mismo. Recompensa, salvación y vida eterna. Si lo encuentras, sigue sus pasos. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy pero muy buenas tardes, ya esperando la noche, ¿no? Dentro de un ratito ya se va a oscurecer. ¿Cómo andan? ¿Qué tal ha pasado el fin de semana? Vamos a comenzar con un programa distinto, como siempre te digo, distinto el rumbo, distintas las palabras, un programa muy pero muy distinto. Hoy vamos a entrar en profundidad en algo muy importante, bastante importante. Tengo muchas cosas para contarte. Me presento, mi nombre es Ricardo Vivas y tu línea de comunicación 434-8043. Este es el encuentro de, lógicamente, los días lunes, un programa muy pero muy diferente y muy particular. Para poder sentir la necesidad de creer en ti, Señor. Oh, oh, oh. Te comento que es un placer para mí estar haciendo este tipo de programa los días lunes. La verdad que me pone muy muy feliz poder hablar de todo lo que hablo los días lunes, ¿no es cierto? Cristo te ama en espíritu y verdad. Y verás que... Muy bien, comenzamos el programa del día de hoy. Lógicamente, como siempre, debemos comenzar un programa de esta característica. No sabe a dónde va, y guíales, mi Señor. Muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón. Oh, oh, oh. Comenzamos y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga hoy. Resplandezca sobre nosotros, Padre Omnipotente, el esplendor de tu gloria. Cristo, luz de luz, y el don de tu Espíritu Santo confirme los corazones de tus fieles, nacidos a la vida nueva en tu amor. Se lo pedimos al Padre, por Jesucristo, en el Espíritu Santo. Amén. Llena mi ser, Espíritu de Dios. Voy a hacer el ofrecimiento de este programa, ¿no? Que, como siempre digo, y mis pensamientos me llevan a pensar que uno, hablando de la Virgen, hablando de Dios, hablando de la Iglesia, eso se transforma en oración. Se transforma en oración. Por eso me encanta hacer este tipo de programa los días lunes. Comenzamos entonces el programa. 434-8043 para todos aquellos que quieran decir algo sin dar nombres, lógicamente. Tengo miedo de buscarte un día y saber que te fuiste. El programa es Encuentro por Cadena 10, 88.5, ¿no?
pero vamos a ponerle un subtítulo a este programa del día de hoy. El subtítulo sería: para amar a la iglesia hay que conocerla. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento, ¿no es cierto? Que venga a nuestro auxilio para conocer a la iglesia. Lógicamente hay que conocerla. Que la flor de ayer hoy pierda su fragancia. Lo primero que voy a decirle, recomendarle que ustedes que están escuchando la radio, busquen en internet, ¿no es cierto?, los orígenes de las distintas iglesias, ¿no es cierto? Busquen, anímense a buscar en internet los orígenes de las distintas iglesias, ¿no? Vamos a entrar ahora en profundidad. Te quiero hablar de la iglesia, ¿no? La iglesia que es una. Jesús dejó una iglesia. Bueno, quiero hablarte sobre esta iglesia de Jesucristo. Para eso, si usted tiene una Biblia a mano, si usted tiene una Biblia a su alcance, vamos a trabajar con la palabra de Dios, ¿no es cierto?, en distintos capítulos y versículos de la palabra de Dios para entender un poquito mejor, conocer, ¿no es cierto?, a la iglesia, conocerla, porque a la iglesia no se la puede amar si no se la conoce, ¿no? De ver cuando llega el alba, que viene el sol y te alumbra, cuando salga la luna, cuando salga voy a verte, no te quiero ver a oscuras y sin luz para quererte, cuando salga... La primera cita bíblica, esto es para que a usted para que ustedes no los confundan, ¿no es cierto? Porque muchas veces se presentan muchos tipos de sectas confundiendo a la gente, ¿no? No, deja esto porque vas a ser salvo en esta parte. Entonces, para que ustedes no sean confundidos, quiero ayudar un poquito con la palabra de Dios para que entendamos mejor que la iglesia que dejó Jesús es una. Cuando salga la luna, cuando salga voy a verte. Podemos buscar primeramente, si tiene la Biblia a mano, Colosenses capítulo 1, versículo 18. ¿Qué dice, por ejemplo, esta cita bíblica? Dice: y Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, la iglesia. Ahí tenemos el primer punto que se nos está diciendo. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Jesús, ¿no? Y el cuerpo estaríamos todos nosotros, ahí está, vamos bien. Y Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, la iglesia. Él es el principio y renació antes que nadie de entre los muertos para tener en todo el primer lugar. Ese es Jesús, el que constituye una sola iglesia. ¿Se acuerda el pasaje del Evangelio cuando decía: feliz de ti, Pedro, porque no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo? Sobre ti edificaré mi iglesia, tú eres piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no dijo mis iglesias. Así que si van a presentarle otro tipo de iglesia, dígale no, la única iglesia que dejó Jesús es la católica. Morir de sed teniendo tanta agua. La otra cita bíblica que te quiero presentar, que hay muchas cosas para decir de todas estas citas bíblicas, la encontramos en Lucas capítulo 10, versículo 16. ¿Qué dice esta cita bíblica? El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza, a mí me rechaza.
Y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Esto es palabra de Dios. Me recuerda cómo estoy sufriendo. Por lo tanto, ¿qué nos quiere decir esto? Que nadie nos puede engañar. No se deje engañar usted por distintos tipos de sectas. No se deje engañar. No existe, no, yo me cambié de iglesia porque no me gusta el cura, no me gusta algunos que están trabajando en la iglesia. La iglesia es una. La iglesia es una. Te cambiaste porque te quisiste cambiar, pero no estás en lo correcto. Te cambiaste porque te quisiste cambiar, porque te presentaron un mundo distinto a lo que verdaderamente es la palabra de Dios. Aunque no te guste el cura, aunque no te gusten algunos hermanos, la iglesia es una y tenés que participar de esa iglesia, de esa verdad que es la iglesia. De esa verdad que es la iglesia. Vuelvo a repetir, Jesús dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no dijo mis iglesias. El que me traiga una Biblia que diga mis iglesias, entonces van a cambiar los papeles, pero dice mi iglesia, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice Jesús. Así que si a ustedes se le presentan que quieren, venite para acá, que acá vas a ser salvo, no le crea, eso es mentira. Eso son puras mentiras. Generalmente los protestantes andan hablando de esta manera y te tratan de confundir. Desgraciadamente esto es así. La iglesia es una, católica, apostólica, romana. Católica, está abierto a todos. Ya vamos a ver, la iglesia tiene un envío de Jesús. La iglesia tiene un envío de Jesús que ya vamos a ver. La iglesia es universal para todos. Ya vamos a seguir viendo en profundidad con distintos pasajes del Evangelio para conocer, para amar a la iglesia hay que conocerla en primer lugar. Ahí vamos, ¿no es cierto? Bueno, muy bien, ahí se comunicaba Mabel conmigo, ¿no? Unas cosas muy interesantes me estaba comentando, ¿no? Diciéndome, lógicamente, que compartía todo lo que estaba diciendo yo referente a esto de la iglesia, ¿no? Te quiero presentar una de las oraciones que tiene, por ejemplo, el compacto que te estuve hablando. Ya continúo hablando del tema de la iglesia, porque para amar a la iglesia, le vuelvo a repetir, es necesario conocer la iglesia. Dios mío, enséñame el secreto de una paz estable y sólida. Enséñame a ordenar armoniosamente mi vida interior, de manera que asegure el predominio de la voluntad y de la razón sobre todos mis sentimientos, sobre todos mis actos, y enséñame, sobre todo, a someter mi voluntad a la tuya. Enséñame a fijarme en ti, lejos de la agitación y de la discordia interior, en la justa crítica, como en el reproche severo y áspero. Enséñame a permanecer unido a ti, enraizando en la caridad, de manera que conserve una inmovilidad humilde y tranquila en los sufrimientos del cuerpo y en los sinsabores del alma. Enséñame a decir piadosamente el amén liberador en las tentaciones que turban y envilecen. Concédeme poner mi alma en ti, en las contradicciones, en las palabras agrias e injuriosas. Concédeme que guarde la paciencia, la serenidad y el silencio. Concédeme que no tema las dificultades, las contradicciones,
las luchas, que no me queje, que no murmure, y que a toda pena, a todo fastidio, mezcle un poco de tu amor, que no me exaspere ante la violencia y brusquedad de los hombres, y que soporte con ecuanimidad el mal humor y la cólera, que en el silencio y en la esperanza adquiera esa fortaleza, ese temple de alma que me fije inconmoviblemente en la paz. Amén. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque. ¿Qué tal, mi amor? Bueno, esta es una de las oraciones que se encuentran dentro de este CD que te estuve hablando al principio. Cualquiera que quiera reservar un CD están a su disposición. 4 34 80 43. Quería saber algo de ti y sin querer estás aquí. Bueno, muy bien. ¿Ya buscó en internet los orígenes de las iglesias, por ejemplo? ¿Cuántos años tienen cada una? ¿Y quién hizo la creación de las iglesias? Yo sé perfectamente que la Iglesia Católica Apostólica Romana surge de la voluntad de Dios. De la voluntad de Dios. De su misericordia. Y Jesús es el autor de la iglesia, por así decirlo. Si vamos a la historia, cuando Colón descubre América, ¿no? ¿Quién venía junto a Colón? Sacerdotes. No había ni testigos de Jehová, ni padres de sufrir, ni evangélicos, sacerdotes. Todo lo que hablan las demás, lógicamente tienen derecho a hablar, ¿no? Pero hablan mal, desgraciadamente. Junto a Colón venían sacerdotes. Y paremos de contar. La única iglesia que instituyó Jesús es la Iglesia Católica. Católica abierta a todos los hombres, a toda la humanidad. No se deje confundir. ¿Y qué es referente a esto que estuve leyendo? Lucas capítulo 10, versículo 16. El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza, a mí me rechaza. Y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. ¿Cuántas veces usted se siente, si habla de Jesús, habla de la iglesia, se siente rechazado? Puede ser en este momento que estoy hablando de la iglesia, posiblemente me están rechazando. ¿Cómo sería el rechazo? Cambiando de dial, apagando la radio. Ese sería el rechazo, uno de los rechazos. Hoy el Santo Padre pidió oración por la paz del mundo. Le puedo asegurar, mira, te voy a contar algo. Hoy me compadecí hasta las lágrimas, porque en este problema que hubo con el bombardeo de Estados Unidos, donde fue exactamente el bombardeo a un pueblo muy cercano de ahí del lugar, se comenzaron a perseguir a los cristianos y son decapitados. El Santo Padre pidió que nos unamos en oración por la paz del mundo. Nos pidió que nos unamos en oración por la paz del mundo. Entonces me compadecí tanto al escuchar esta noticia, porque son decapitados nuestros hermanos, niños, mujeres. Es perseguida la iglesia con todo esto. Entonces el Santo Padre, inspirado por el Espíritu Santo, porque así es,
pidió que nos unamos en oración por la paz del mundo. Porque el mundo con todo esto corre un gran peligro. Por lo tanto debemos rezar por la paz del mundo. Ese es nuestro deber. Y como te decía anteriormente, me compadecí hasta las lágrimas. Porque han sido decapitados niños, mujeres, hombres, por ser cristiano, ¿entendés? El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza, a mí me rechaza. Y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. ¿Dónde está la verdad? ¿Quién habla de la verdad? La Iglesia. La Iglesia. Y muchas veces es muy rechazada la Iglesia, que ya vamos a ver por qué es rechazada la Iglesia. Ay, a mí me gusta orar solo porque encuentro a Dios. No es la forma. Ya vamos a estar viendo esta parte. No es la forma. Seguimos viendo, vamos a seguir viendo y contemplando que dicen las Sagradas Escrituras. Dice en Timoteo capítulo 3 versículo 15, dice Pablo, pero si me demoro, sabrás cómo portarte en la casa de Dios. Es decir, otra vez, acá está, la Iglesia. ¿Cuál es la casa de Dios? La Iglesia. ¿Cuál es la casa de Dios? Repito, la Iglesia. Dígalo usted en su casa. ¿Cuál es la casa de Dios? La Iglesia. ¿La Iglesia de quién? La Iglesia de Dios vivo, dice Pablo, la cual es el pilar y la base de la verdad. La cual es el pilar y la base de la verdad. Esta iglesia que nació hace 2018 años, es el pilar y la base de la verdad. O sea, la Iglesia habla de la verdad. La Iglesia está establecida en la verdad de Dios. Está bien cimentada en la roca que es Cristo. No se deje engañar usted cuando vayan distintas personas de alguna secta o protestante. No se deje engañar, porque la verdad